Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya se están abriendo muchos estados en la Unión Americana. La mayoría no están ni obedeciendo las directrices de apertura económica que emitió la propia Casa Blanca, porque el mismo Trump, por un lado, emite las instrucciones y por el otro lado está tuiteando, abran. O sea, ¿quién entiende esto? ¿No? Tiene una jugada muy inteligente. Yo hablo con mi hermana que está en Texas y me dice, es un desastre, porque la gente sale sin medir las consecuencias. Y hoy una de las comentaristas, conductoras en CNN dijo algo muy interesante. Dijo, lo que estamos viendo es consecuencia de un mercado de consumidores y de personas que buscan la gratificación instantánea. Tienen que salir, que ellos quieren hacer sus cosas sin importar el riesgo. Y ahí están. Pero en fin, ¿cómo la ves? Fíjate que es un tema muy complicado, pero una cosa que creo yo que sí es cierto es que el mes de mayo va a ser el mes de las reaperturas económicas. Hoy escuchaba en la mañana que Paraguay ya decidió abrir algunos sectores de su economía. El lunes pasado Colombia, varios estados de la Unión Americana, como lo acabas tú de citar, en donde se están encontrando con diferentes criterios de cómo actuar y qué tipo de sectores ir desregulando o reaperturando. En España también escuchaba yo el día de hoy que ya empieza una mayor reapertura. En España la semana pasada ya reabrieron algunos sectores de la economía, lo mismo que en Alemania y lo mismo que en Estados Unidos y Canadá. El caso de México, hay que recordar... Ojo, que en Alemania y en España apenas se reabrieron, empezaron a subir otra vez el número de infectados. Exactamente. Entonces, como que, bueno, y sobre todo se espera que en Estados Unidos, donde no sea, tú decías que no se ha seguido la directriz de la Casa Blanca. La Casa Blanca lo que pide es un periodo de 14 días en donde hay una disminución continua de los casos de incidencia, no necesariamente de mortalidad, pero sí de incidencia, en donde se puede ver que ya hay un cambio en la dirección de la curva. Me encontré... Únicamente que lo que están diciendo, sí, la curva está bajando, pero los infectados de abril, de las últimas 2 semanas, de la primera semana de mayo, se van a empezar a ver hasta 20 días después. Exactamente. Vamos a ver cómo va la curvita después. Porque son esos 14 días precisamente donde impacta, o de entre 7 y 14 días, donde impacta entre la incidencia y el inicio en muchos de los casos ya de las hospitalizaciones obligatorias, ¿no? Que es la cifra dura que más se conoce. Fíjate que me encontré, Eduardo, un caso muy interesante, que es el caso de Puerto Rico. Y es interesante porque lo que Puerto Rico está haciendo es que primero, con un grupo de médicos liderados por la Universidad de Puerto Rico, por un doctor que se llama Heriberto Marín, ellos han desarrollado una cosa que se llama el índice relativo por riesgo de infección por COVID-19. Esto es, cada una de las actividades económicas y utilizan la clasificación del Sistema Industrial para América del Norte, tratan de establecer por cada tipo de industria cuál es la facilidad con que se contagie entre una peluquería o una mina, en donde van comparando, y de esa manera están recomendando que la reapertura inicie en aquellas actividades en donde el riesgo de infección por COVID-19 es más bajo, porque las implicaciones para una industria que para otra son diferentes. Y les doy algunos ejemplos que salen en este estudio que se acaba de publicar hace unos días. Mira, por ejemplo, la minería y la industria de la construcción son las actividades con menor riesgo de infección, y en consecuencia parecería una coincidencia que la mayor parte de los países donde ya se están reabriendo los sectores de la economía están iniciando con las manufacturas, con la minería y con la construcción. El caso de y utilizan puntos, por ejemplo, la construcción tiene 1.5 puntos en una escala que va hasta 500. La minería tiene 3.3 puntos, o sea que son muy bajos dentro de la escala. La agricultura y las manufacturas están entre 6.1 y 6.8 puntos. El caso, por ejemplo, del transporte de carga, los restaurantes y el comercio al detalle
se ubican entre 20 y 60 puntos. Pero cuidado, los servicios de salud y los servicios educativos, y esto le va a interesar a Luis Ernesto, están entre 314 y 317 puntos. ¿Qué es lo que nos dice este indicador? Que lo que está recomendando el gobierno de Puerto Rico es identificar qué tanto son los contagios por la naturaleza del sistema de producción en cada industria, pero también combinarlo, Eduardo, con el desarrollo de protocolos. Me encontré en el estado de Ohio una serie de protocolos para cada una de las industrias, y el caso de Canadá también es muy exitoso, en donde no es lo mismo decretar la reapertura que decretar la reapertura sin protocolos. El común denominador, lo decíamos hace rato, es que los grupos de alta vulnerabilidad, ya sea por edad o enfermedades persistentes o las mujeres embarazadas, ese tendrá que ser una excepción en todos los casos. No porque en la industria de la minería haya poca probabilidad de contagio, vas a ignorar el de los grupos vulnerables. Tienes que combinar esos factores. Lo interesante es ver que no hay, realmente todo el mundo está experimentando. Hoy vi un caso muy interesante. Grecia, que tú te imaginarías que estaría llena de coronavirus, apenas registra 2.632 casos con 146 muertos. Claro, es un país de 10 millones de habitantes. No, pero es el caso de Costa Rica también. La gente está impresionada de que Grecia no ha tenido los efectos de la pandemia como otros países del Mediterráneo. Y nadie se explica por qué. Ahora todo el mundo está estudiando qué hicieron o qué no hicieron los griegos. Yo entiendo lo que tú dices. También hay que entender que muchas de las conclusiones que tú estás dando, las están dando los economistas que están defendiendo la apertura. Hay que ver qué dicen los epidemiólogos, porque la mayoría de los epidemiólogos dicen no hay que abrir todavía. ¿Qué le vale? Mira, esto de Grecia que dices es muy interesante porque se están empezando a sacar correlaciones que a lo mejor no significan nada. Y aquí hay pura persona ilustre que sabe más de estadística que yo. Lo que se encontró en Grecia y en Portugal es que son países en donde la vacuna contra la tuberculosis se sigue usando y están viendo si esa correlación numérica realmente es significativa y pudiera ser preventiva esta vacuna de los casos de coronavirus. En la mayoría de los países ya no se pone la vacuna contra la tuberculosis. Son esporádicos los casos, en un viaje, cuando vas a una zona. Sí, pero se está buscando la correlación, porque claro, igual puedes subir la venta de plátanos con la disminución del coronavirus, ¿verdad? Puede ser una correlación positiva. Sí, pero eso no quiere decir que sea causal o que tenga una relación. Pero es que no sabemos mucho realmente. Pero lo de la vacuna de la tuberculosis en Grecia es uno de los factores que está llamando mucho la atención. Perdón, y ya. No, bien, qué bien que lo anotas. Fíjate que la apertura que se está teniendo en Estados Unidos, al día de hoy hay 24 estados de los 50 estados que tienen algún tipo de reapertura, y hay estados en donde continúa subiendo la curva de contagios y de todas maneras se está haciendo la reapertura. Creo que no es lo que recomiendan inclusive los científicos de la Casa Blanca. Y otro de los temas que decía Eduardo, que yo estoy totalmente convencido, es que en esto hay que hacerle más caso a los epidemiólogos, pero sí es interesante este enfoque de ver cuáles son los sectores de mayor o menor riesgo. Pero epidemiólogos que no agachen la cabeza ante el poder, creo que es muy importante, ¿no? Sí, claro. Epidemiólogos que dicen que los jefes de Estado son inmunes porque tienen fuerza moral. Hay otros que no, hay otros que no se dejan doblar por el poder ni por la fama recién adquirida. A eso hay que hacer Estado. Se está dando también una discusión muy interesante entre el ejercicio de las libertades individuales, los derechos individuales y los factores del poder para inhibir la libertad de tránsito y la libertad de hacer la vida de una manera normal. Y lo vimos muy fuertemente en el estado de Michigan, en Estados Unidos, hace apenas 2 días. Bueno, ¿y cuál es el esquema que va a prevalecer? ¿El chino, donde te tienen controladísimo, o el de las democracias occidentales?
pues yo creo que cada país va a seguir el de las democracias occidentales, aunque en Europa hay una combinación en donde sí hay mucha restricción de toque de queda o tipo toque de queda, como lo hay ya en Italia, Francia y España, aunque ya de los últimos días con menor intensidad. Bien interesante. Ahora, lo que sí hay que ver de esta pandemia es que se están cuestionando muchas cosas. Estamos viendo que nuestro conocimiento de algunas cosas pues, es francamente mínimo. Pues sí, pero mira... sobre estos coronavirus más, porque no hay vacuna permanente, lo que yo leía, contra ningún coronavirus. Contra otros tipos de virus sí, pero contra un coronavirus no hay vacuna permanente contra ninguno. Para concluir, Luis Ernesto. Por eso tenemos que invertir, Eduardo, en ciencia y tecnología. Claro. Ha sido una de las constantes, ha sido en los mensajes. Creo que todos ya aprendimos y entendimos que si no invertimos en ciencia y tecnología, esto nos pasa. Seguimos dependientes. ¿Dónde quedó la soberanía? Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.